es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos. Estamos en contacto con Mario Lallera, ex director nacional de la policía. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Gabriel? Todo bien, Mario. Mario, desde ahí, desde el retiro que llevas desde que asumió este gobierno, ¿cómo estás viendo que ha evolucionado la seguridad y sobre todo por la gran información que tenés de todos los compañeros que han quedado en la policía, ¿verdad? ¿Qué cosas han cambiado en el funcionamiento de la policía? Bueno, en líneas generales, yo creo que estructuralmente no ha habido mucho cambio y me parece a mí que no hay que obviar indudablemente el fenómeno o el factor que significa la pandemia, ¿no? Es decir, todo este problema de salud a nivel mundial y que por supuesto todavía sigue afectando a nuestro país. Entonces es un escenario que creo que ha cambiado un poco los planes del gobierno porque no lo tenían dentro de su estrategia. Es decir, no era un factor que en su momento fuera a ser tenido en cuenta. Y eso ha dejado poco margen de maniobra quizás para aplicar sus propias estrategias que estaban desarrolladas en todo lo que fue su discurso electoral. Entonces, no veo un gran cambio estructural. Veo sí un poco la aplicación de un relato que pretende reorientar lo que se suponía que estaba mal o lo que el gobierno actual, el que ganó, suponía que estaba mal en la policía y lo pretende solucionar a través de normas de la LUC que se envuelven en determinar un respaldo mayor a la acción de la policía. Pero todavía, indudablemente, que eso es un poco difícil de evaluar hasta dónde alcanza o hasta dónde pueda tener un efecto en la acción policial. Todavía vamos a tener el problema de la pandemia y la policía afectada por ese problema, tanto en sus recursos humanos como en las acciones que va a tener que desplegar. Y bueno, y luego se va a enfrentar nuevamente a un escenario post-pandémico que también no va a ser igual al pre-pandémico. Entonces, es muy difícil con este tipo de variables evaluar los cambios. Mario. Creo que esto como pensabas que no iba a haber tormenta y bueno, te preparaste para ese escenario y ahora tenés una tormenta que te modifica todo. Mario, cuando vos decís eso de que la LUC, bueno, el argumento de la LUC es darle más respaldo a la policía, cuando dejaste el cargo, ¿no? Al fin del gobierno pasado, ¿vos pensabas que hacían falta medidas para darle más protección o más potestades a la policía? Sí, siempre pienso y siempre pensamos que como profesionales en un área pretendemos que los policías tengan las mejores condiciones para desarrollar su trabajo desde el punto de vista profesional. Y bueno, y eso intentamos en la medida
de que, bueno, el nivel, por ejemplo, de presupuesto que se destinó a la policía en los últimos 10 años, es decir, 2010 a 2019, fue muy importante y significó un salto cualitativo en lo que tiene que ver tanto en la aplicación de recursos humanos y su motivación principal, que era el salario, que, era que fue indudablemente que fue respaldado con mayores recursos, y lo que tiene que ver con la logística, es decir, todo lo que tiene que ver con las herramientas necesarias para que el policía pueda desarrollar su labor lo más eficaz posible. Claro, pero Mario, vos estás hablando de presupuesto, por ejemplo, que la LUC no incursiona en ese asunto. Yo me refiero a las herramientas jurídicas, judiciales, legales, para ser más preciso. ¿Vos pensás que las herramientas legales que están contenidas en la LUC son herramientas que fortalecen el respaldo a la policía? Bueno, creo que no me hice interpretar correctamente. El respaldo a la policía quiere decir, en mi interpretación, que debe estar dado en un presupuesto, primero, y segundo, en el apoyo a las acciones policiales que tienen que ver con una evaluación de la calidad de ese trabajo policial. Ajá. Entonces, y en la motivación que debe tener. La motivación en la profesión lo dignifica un salario acorde a la esencialidad y al riesgo. Y bueno, en eso no ha habido un aumento. La LUC no contiene eso, por lo tanto, para mí, no contiene ningún respaldo. Entiendo por dónde ibas. Mario, ¿alguna vez hemos hablado sobre el uso de la republicana o de la fuerza de choque como herramienta de combate al delito o como herramienta de control social, ¿verdad? Como en algún momento del país se usó? Hace poco hubo una serie de manifestaciones en la zona de Casaballe que empezaron siendo una cuestión de reclamo de los vecinos por una muchacha que había desaparecido, en fin, y luego terminaron en brutales enfrentamientos con la policía, ¿verdad? Donde ya el reclamo inicial se había ido y, en fin. ¿Vos pensás que esas expresiones que son mezcla de descontento, con mezcla de pobreza, con mezcla de marginalidad y de violencia, y andás a ver qué cosa más está metida ahí en algunos barrios, puede derivar en que se termine utilizando la policía como una herramienta de control social? Y sí, indudablemente que lo primero a lo que se va a meter mano es a la policía, para que contenga. Esa es la primera reacción, y bueno, esa fue un poco la estrategia que nosotros no quisimos ingresar. Nosotros dijimos que ahí hay situaciones que confluyen en una manifestación de ese tipo, pero que tienen factores muy diversos, y bueno, que la policía no debería exacerbar y convertirla en un conflicto entre esos ciudadanos y la policía. Volvemos a tratar de identificar en la policía el problema de la seguridad, y si seguimos en ese camino sabemos cómo terminamos, en un enfrentamiento, en un conflicto permanente que va a dejar un daño a los ciudadanos y a la policía. Mario, nos vamos a ir a... Perdón. Mientras buscamos, buscamos evolucionar hacia una policía comunitaria de acercamiento al ciudadano, volvemos a retrotraerla a la vieja historia y a crear esa figura del policía ajeno a su ciudadano. Es decir, deja de ser el ciudadano para volver a ser ese agente
controlador del gobierno que no lo favorece y sigue perdiendo terreno, ¿no? Es decir, no da el salto cualitativo que tiene que dar para convertirse en una institución amiga del ciudadano y que pretende ayudarla. Mario, Para eso no hay que convertirla en el centro de la seguridad. Mario, nos vamos a ir a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar un poco de el tema del narcotráfico. La Llera fue, antes de ser director nacional de policía, fue el jefe de la policía antidrogas. Vamos a una tanda y ya volvemos, Mario. Bueno. El fitness también evoluciona. Conoce Inout Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Bien, seguimos en La Mira, estamos en conversación con Mario La Llera, ex director nacional de la policía. Mario, ¿cómo estás observando el fenómeno del narcotráfico en la región y particularmente en Uruguay? Creo que estamos ante un nuevo embate que pone a Uruguay en la ruta del tráfico internacional nuevamente y bueno, va a haber que hacer muchos esfuerzos para que puedas contrarrestar esa acción del crimen organizado y de lo que sucede en la región, principalmente la amenaza que significan las organizaciones criminales que han crecido en Brasil y que bueno, y que tienen una idea, un objetivo de dominar principalmente la producción y la provisión en la oferta de cocaína, tratando de llegar a mercados de Europa y Asia. Mario, están con una conexión. No, te iba a preguntar si los brasileños... ¿Los brasileños están en condición de ser tan poderosos como lo fueron en su momento los colombianos o como lo son los mexicanos? Y van en esa tendencia. Por supuesto, o sea, sabemos que la cultura y bueno, y también creo que hay una gran diferencia, la verdad, por lo menos en el conocimiento que yo tengo de lo que significa la Policía Federal de Brasil. Yo creo que es una institución muy importante de Brasil, es una institución, una agencia policial que tiene mucha fortaleza, mucho conocimiento, que no va a ser tan permeable quizás a lo que ha sucedido en algunos otros países. Pero bueno, eso se verá en la evolución de los hechos. No obstante, creo que la Policía Federal de Brasil tiene unas fortalezas muy importantes para desarrollar el trabajo y bueno, es un elemento que tiene el país para controlar y tener una inteligencia acorde con lo que está sucediendo en los grupos organizados que tienen en su país. Mario, en algún momento en Uruguay se empezó con Roberto Rivero para acá a establecer una estrategia de combate al gran narcotráfico, ¿verdad? Al que pasaba por acá y se iba para Europa. Y que sigue pasando por acá y se sigue yendo para Europa y 2x3 aparecen esos grandes cargamentos. Pero ¿no pasó que en algún momento se descuidó el microtráfico y hoy el microtráfico se ha convertido en nuestro principal problema de violencia interno? En ningún país del mundo se ha logrado controlar el microtráfico, Gabriel, y por más recursos y teniendo las mejores policías. Ese fenómeno
es un elemento que es como una pandemia. Si tenemos ahora un poco como un ejemplo el virus COVID-19, si bien la gente no lo ha apreciado de esa manera, en realidad el uso de drogas, que en definitiva significa el microtráfico, que tiene esas dos patas, que por un lado es la oferta y por otro es la demanda, tiene una problemática que ha atacado a todos los países, principalmente en el mundo occidental. Y bueno, esa situación no es que se descuide, sino que necesita recursos extraordinarios para enfrentarlo. Y nunca se ha logrado alcanzar esos recursos. Somos más nosotros un país pobre en el sentido de los recursos presupuestarios que podemos dedicar. Y bueno, entonces siempre hemos atendido las dos situaciones. Cuando trabajé con el inspector Rivero, en aquel momento se atacaba al sistema antidrogas o al grupo antidrogas por el hecho de que detenía muchos consumidores para llegar a las bocas. Y llegaba a una boca y nunca llegaba a un proveedor principal, ni desarticulaba un proveedor principal. En ese momento no observábamos todavía el impacto del tráfico internacional en nuestro país. Es decir, no lo veíamos con una intensidad mayor. Pero, y por eso se dedicó a cambiar la metodología para no incidir con detenciones sobre consumidores masivas para alcanzar al traficante y probar ese microtráfico para alcanzar al proveedor mayor y por lo tanto causarle un mayor daño a esos proveedores a efecto de que no se articularan y se convirtieran en grupos organizados que dominen todo el panorama. El crimen organizado tiende a dominar primero un objetivo económico, alcanzar a través de ese objetivo económico un desarrollo y una presencia territorial y luego avanzar sobre la institucionalidad política para hacerse dueño en definitiva de todo el sistema y poder operar con toda libertad de acción sobre su máximo objetivo, que por supuesto es obtener dinero. Y bueno, en ese momento, en el periodo en que Rivero fue director de drogas, se buscó cambiarle la metodología de trabajo al grupo antidrogas, es decir, a la dirección de drogas. Y luego, ya cuando al finalizar comenzamos a observar que todo lo que estaba sucediendo estratégicamente en nuestro continente estaba derivando rutas hacia el sur y que bueno, ahí íbamos a sufrir realmente el embate de organizaciones criminales, no de nuestro país, que no existían, sino de organizaciones internacionales. Y bueno, y a partir de que Julio Guarteche se hizo cargo, comenzamos con una estrategia de identificar esas organizaciones en la medida que pudiéramos con un trabajo de cooperación regional e internacional con las principales agencias para buscar que no se instalaran esas organizaciones en nuestro país y no lograran esos objetivos más generales, pero que causan el daño mayor. Pero sabíamos que todo eso iba a derramar en una situación social, un fenómeno social en nuestro país, de aumento de consumo, de aumento de la oferta y todo eso. El tema es que no teníamos mayores recursos para volcarnos absolutamente a todo eso. Y bueno, lo fuimos haciendo en la medida que podíamos, preparando y capacitando gente en las jefaturas departamentales para que pudieran enfrentar
el fenómeno ese que veíamos del microtráfico. Mario, Que es un fenómeno muy duro y sí, que, bueno, en definitiva, lo que Ciudadano observa es, comenzó a prestar atención, fue cuando los consumidores, por un lado, comenzaron a desarrollar principalmente rapiña, ¿no? Es decir, hurtos con violencia para obtener dinero para el consumo, y por otro lado, nuevas sustancias como la pasta base, que se expandió durante una crisis económica y con eso, luego, cuando se contrajo el mercado a partir de 2008 a 2010, comenzó la violencia entre ellos. Y ahí vino el aumento paulatinamente de los homicidios. Y bueno, esa dureza y ese daño que percibe la población, porque a veces en ese conflicto criminal existen muchos inocentes que son dañados, Mario, incluso pierden la vida. Mario, brevemente, ¿cuál sería el impacto cualitativo si una organización poderosa como el PCC se instalara en Uruguay? ¿Qué es lo que veríamos que hoy no vemos? Bueno, veríamos mucho más crecimiento de la violencia. Y podríamos llegar a ver hechos que nos enfrentaría a situaciones que hace muchísimos años la policía y la sociedad nuestra no está acostumbrada a que suceda. Entonces, tendríamos que variar toda nuestra estrategia. Yo creo que si nos concentramos y prestamos atención y principalmente desarrollamos un buen intercambio de información e inteligencia en nuestro país y con las demás agencias policiales y principalmente la Policía Federal de Brasil, vamos a reducir esa amenaza. Sería como tener una guerrilla operando dentro del país. No es como una guerrilla. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el escenario. El escenario está compuesto de muchísimos indicadores o variables. El territorio nuestro no da para mantener una guerrilla, todos lo sabemos eso. Pero podemos sufrir situaciones de alta violencia, como en algunos casos están sucediendo. Por ejemplo, en Brasil se toman ciudades para robar bancos y por lo tanto tener efectivo que van a ser volcados posteriormente en el tráfico de drogas para multiplicar a su vez esa ganancia, que es lo que se realiza generalmente o la tendencia que siguen las organizaciones. Entonces, ese sería un fenómeno que nosotros hemos estado observando, que ya lo observábamos de antes, y que bueno, por eso un poco con las autoridades políticas en su momento se estudió el tema de un mayor control fronterizo y un mayor despliegue en colaboración, ¿no? En ayuda de las Fuerzas Armadas y por otro lado de la Guardia Republicana, llevarla a un alcance nacional y seguir aumentando principalmente los grupos de reserva táctico en las jefaturas de policía fronterizas. Entonces, esa es una estrategia que bueno, que ahora a raíz de la pandemia se concretó y bueno, se debería mantener, pero ya digo, más allá de este tipo de presencia que es disuasiva y que bueno, que ofrece una respuesta en el caso de que sucedan los hechos, lo principal es la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia. Y bueno, eso es lo más importante porque es alguna de las amenazas que se visualizan en el futuro.
Mario Velayera, exdirector nacional de policía, muchísimas gracias por tu presencia. Te mandamos un abrazo, que pases bien. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Inco, FNC, Cutsa. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.